Muy buenas a todas y a todos, un gusto volver a encontrarme con ustedes, en este caso para compartir un cuento de un gran autor argentino como es Abelardo Castillo. Como hacemos siempre, vamos a hacer una mínima introducción al texto y luego a leerlo, ¿bien? Empecemos con la introducción. El cuento que quiero compartir con ustedes hoy lleva como título La cuestión de la dama en el Max Lange, y es un cuento del autor argentino Abelardo Castillo, y como se ve en la imagen donde está el propio Abelardo con su tablero de ajedrez, tiene que ver con este milenario juego tan apasionante para algunos de nosotros como es el ajedrez. ¿Quién es Abelardo Castillo? Bueno, fue un autor argentino, cuentista, novelista, dramaturgo y ensayista, es decir, escribió cuentos, novelas, obras de teatro y escribió ensayos sobre literatura. Un gran autor, uno de los, para mí, más importantes de nuestra literatura contemporánea. Se fue hace muy poco, en el año 2017 dejó de estar entre nosotros, pero nos dejó un legado literario muy importante. Además de sus novelas, por ejemplo, una que recomiendo mucho es El Evangelio según Van Houten, que es una gran novela, El que tiene sed, Crónica de un iniciado, otros grandes textos de Abelardo, así como sus cuentos. También fue fundador de revistas literarias. Tal vez para los contemporáneos las revistas literarias suenen un poco raras, ¿bien? Pero en su momento las revistas de literatura marcaban la tónica de lo que se leía en la época. La gente iba y conseguía estas revistas y se enteraba no solamente de los textos de los autores y de los análisis de esos autores, sino también del compromiso político y social que implicaba la literatura por aquellas décadas del 60 o del 70. Abelardo fundó 3 revistas, una El Grillo de Papel, que luego continuó con el nombre del Escarabajo de Oro, y junto con otros autores muy importantes, una revista muy interesante que era El Ornitorrinco. Fue además, como les contaba, un muy buen ajedrecista que participó en varios torneos y obtuvo unos cuantos logros. Y esa pasión por el ajedrez se replica en el cuento que vamos a leer hoy, ¿bien? Aquí es un texto que escribe el propio Abelardo contando cómo se le ocurrió el tema para el cuento que vamos a leer. Y nos cuenta que después de haber publicado Crónica de un iniciado, una novela muy importante dentro de su panorama literario como autor, venía algo así como apagado en la generación de ideas. Y nos cuenta lo siguiente, nos cuenta que estaba decidido a no escribir más ficciones, a no escribir más cuentos, ni novelas, ni obras de teatro, y Abelardo en sus propias palabras decía: dispuesto a no volver a escribir ficciones nunca más en la vida, encendí la computadora y me puse a analizar con mi vetusto Chess Master para DOS viejas partidas mías de ajedrez. Los ajedrecistas, desde que existe la computadora y los programas portables que ahora podemos tener y con los que podemos contar para analizar las partidas de ajedrez, suelen tomar las anotaciones de sus partidas de ajedrez y ponerlas en la compu para ver si jugaron bien o era mejor tomar alguna otra alternativa. En la jugada 11 de un ataque Max Lange, sigue Abelardo, recordé que en aquel torneo, después de esa tremenda jugada, yo podría haber salido de la sala de juego, matar a toda mi familia y al volver mi rival habría seguido pensando. Esto es porque en el ataque Max Lange, que ahora lo voy a explicar un poquito, hay una variante que supone atacar a la dama. La dama, para los que no saben, es la reina, que es la pieza, una de las piezas más fuertes del ajedrez, más importantes, y consiste en atacarla de tal manera que se intenta que la dama caiga en una mala posición y de esa forma pueda ser amenazada de una determinada manera. Momento en el que cerré el programa de ajedrez, abrí mi WordPerfect 5.1 de antes del diluvio y de un tirón, con un teclado sin ñ, ante una pantalla negra escribí la cuestión de la dama en el Max Lange. Puedo agregar que la partida del cuento fue efectivamente jugada en el mundo
llamado real. También puedo agregar que la movida 11, G4, es decir, avanzar el peón 4 de caballo rey, que yo imaginaba descubierta por mí, ya había sido propuesta por el matemático y campeón mundial de ajedrez Emanuel Lasker, hace más de 100 años. ¿Qué se le va a hacer?, dice Abelardo, contándonos cómo surgió en él esta idea de escribir un cuento como el que vamos a compartir. Bien, vamos a explicar ahora qué es el ataque Max Lange. Dentro del juego de ajedrez, el Max Lange es una variante de la llamada apertura italiana. Para comprender esto tenemos que ver que en ajedrez suelen distinguirse 3 momentos de la partida. Bien, lo que se llama apertura, medio juego y final de la partida. Las aperturas son aquellas que cuentan con determinados movimientos cuando se inicia la partida. Bien, son los primeros movimientos de la partida. El juego del ajedrez es un juego milenario que ha sido estudiado y ha sido una pasión para muchas generaciones. A lo largo de la historia, estas aperturas, estos primeros momentos del juego durante una partida han sido analizados y estudiados profundamente por muchos grandes jugadores. Bien, y es así que hasta el día de hoy tenemos estandarizadas distintas formas de empezar una partida a partir de lo que estos grandes jugadores han desarrollado como parte de su teoría. Dentro de estas aperturas tenemos a la apertura italiana, que tiene una serie de movimientos iniciales, que tiene que ver con mover el peón que está frente al rey, blanco 2 lugares, que le respondan con ese mismo movimiento, y una serie de movimientos que se van a ir dando y que han sido estudiados, y que los jugadores que saben jugar muy bien al ajedrez conocen, esperando distintas trampas que se pueden venir sobre ellos, o eligiendo determinadas aperturas que tienen que ver con su estilo, su capacidad de juego. Hay jugadores más defensivos, otros que son más aguerridos, y que en esta posición particular puede ser bueno o no tan bueno según el estilo de juego que posea. Bien, dentro de la apertura italiana existe una variante denominada ataque Max Lange, que es la que podemos ver en el gráfico 1 que tenemos aquí. Bien, se llega al ataque Max Lange cuando tenemos esta posición en la que el peón blanco amenaza al caballo y el peón de las negras en respuesta amenaza al alfil que tenemos aquí. Bien, en la partida en particular de la cual va a tratar el cuento, consiste en que luego de unas cuantas posiciones y una serie de movimientos, la dama negra llega a la casilla F5. Bien, y a partir de ello es agredida por el avance del peón de G4 de las blancas. Bien, esta particular posición que notamos aquí, en la cual puede verse entonces a la dama amenazada, esta particular posición que notamos aquí, en la que puede verse a la dama amenazada por este peón, es una posición muy particular en la que un jugador, por más bueno que sea, debe pensar bastante cuál es el movimiento que debe elegir para continuar. Está muy tentada a tomar el peón que está aquí, pero como vamos a ver en el cuento, eso puede traer unos cuantos problemas. Bien, así que es central la posición de la dama en este tipo de apertura. En nuestro cuento se va a nombrar a la película Casablanca junto con otras películas clásicas que va a nombrar el narrador. Bien, esta película es una película muy especial que se las recomiendo que la vean. Es un clásico del cine, ganador de premios Oscar, muy recordada y muy nombrada, y que tiene una historia muy particular en la cual su protagonista tiene que tomar una decisión central en relación a una mujer que él ama pero que está casada con otro hombre. Bien, este es otro dato que conviene tener en cuenta para sacar más significados de nuestro genial cuento. Y ahora sí, luego de haber dicho todo esto, de explicar un poquito de qué se trata el Max Lange, sin adelantar mucho de lo que va a pasar en el relato, les propongo leer
La cuestión de la dama en el Max Lange de el genial Abelardo Castillo. La cuestión de la dama en el Max Lange de Abelardo Castillo. El hombre que está subiendo por la escalera en la oscuridad no es corpulento. No tiene ojos fríos ni grises. No lleva ningún arma en el bolsillo del piloto, ni siquiera lleva piloto. Va a cometer un asesinato, pero todavía no lo sabe. Es profesor de secundario, de matemáticas. Está en su propia casa. Acaba de llegar del círculo de ajedrez y por el momento solo le preocupa una cosa en el mundo. ¿Qué pasa si en el ataque Max Lange las blancas transponen un movimiento y en la jugada 11 avanzan directamente el peón de 4 rey? ¿A dónde va la dama? En efecto, ¿cómo acosar a esa dama e impedir el enroque largo de las piezas negras? Debo decir que nunca resolvió satisfactoriamente ese problema. También debo decir que aquel hombre era yo. Entré en mi estudio y encendí la luz. Mi mujer aún no había vuelto a casa esa noche, lo cual, dadas las circunstancias, me puso de buen humor. Nuestros desacuerdos eran tan perfectos que podía decirse que habíamos nacido el uno para el otro. Busqué el tablero de ajedrez, reproduje una vez más la posición, la analicé un rato. Desde mi estudio se veía, todavía se ve, nuestro dormitorio. Laura se había vestido apurada. A juzgar por el desorden o a último momento había cambiado de opinión acerca de la ropa que quería ponerse. ¿A dónde va la dama? Cualquier jugador de ajedrez sabe que muchas veces se analiza con más claridad una posición si no se tienen las piezas delante. Me levanté y fui hacia su secretaire. Estaba sin llave. Lo abrí mecánicamente y encontré el borrador de la carta. Estoy seguro de que si no hubiera estado pensando en esa transposición de jugadas, no lo habría mirado. Nunca fui curioso. Mi respeto por la intimidad ajena, lo descubrí esa noche, es casi suicida. Laura tenía la manía de los borradores. Era irresoluta e insegura. Alarmantemente hermosa, patéticamente vacía, mitómana a la manera de los niños y, por lo que dejaba entrever ese borrador, infiel. Tal vez no me crean si digo que mi primera intención fue dejar el papel donde estaba sin leerlo, pero es exactamente lo que habría hecho de no haber visto la palabra puta. Me ahorro la incomodidad de recordar en detalle esa hoja de cuaderno. Sos mi Dios, soy tu puta, hacé de mí lo que quieras. Básteme decir que me admiró. O mejor, admiré a una mujer, la mía, capaz de escribir, o al menos pensar que es capaz de escribir semejante carta. La gente es asombrosa, tal vez solo las mujeres lo son. No es muy agradable descubrir que uno ha estado casado casi 10 años con una desconocida. Para un profesor de matemática no lo es. Se tiene la sensación de haber estado durmiendo 10 años con la incógnita de una ecuación. Mientras descifraba este papel sentí 3 cosas: perplejidad, excitación sexual y algo muy parecido a la más absoluta incapacidad moral de culpar a Laura. Una mujer capaz de escribir obscenidades tan espléndidas, de sentir de ese modo, es casi inocente. Tiene la pureza de una tempestad. Carece de perversión, como un cataclismo. Pensé, ¿a dónde acorralar a la dama? ¿Quién y cómo podía ser el hombre capaz de desatar aquel demonio, encadenado hasta hoy por mí a la vulgaridad de una vida de pueblo como la nuestra? Pensé, con naturalidad, que debía vengarme. Guardé el papel en un bolsillo y seguí analizando el ataque Max Lange. El avance del peón era perfectamente jugable. La dama negra solo tenía 2 movidas razonables: tomar el peón blanco
en 6 alfil o retirarse a 3 caballos. La primera me permitía sacrificar una torre en 6 rey y la segunda requería un análisis más paciente. Cuando me quise acordar, había vuelto al dormitorio y había dejado el papel en el mismo lugar donde lo encontré. La idea completa y perfecta nació en ese momento, la idea de matar a Laura. Esto, supongo, es lo que los artistas llaman inspiración. Volví a mi tablero, pasó 1 hora. «Hola», dijo Laura a mi lado. «¿Ya estás en casa?» Laura hacía ese tipo de preguntas, pero todo el mundo hace ese tipo de preguntas. «Parece evidente», dije. Me levanté sonriendo y la besé. Tal vez haga falta jugar al ajedrez para comprender cuánta inesperada gentileza encierra un acto semejante, si se está analizando una posición como aquella. «Parece evidente», repetí sin dejar de sonreír. «Pero nunca creas en lo demasiado evidente. Quizás este no soy yo. Estás radiante. Salgamos a comer». ¿Era demasiado o demasiado pronto? Laura me miraba casi alarmada. Si alguna vez mi mujer sospechó algo, fue en ese instante brevísimo y anómalo. ¿A comer? A comer afuera, a cualquier restaurante de la ruta. Estás vestida exactamente como para una salida así. La mayoría de las cosas que aprendí sobre Laura, las aprendí a partir de esa noche. De cualquier modo, esa noche yo sabía algo sobre las mujeres en general. No hay una sola mujer en el mundo que resista una invitación a comer afuera de su casa. Creo que es lo único que realmente les gusta hacer con el marido. Tampoco hay ninguna que después de una cosa así no imagine que el bárbaro va a arrastrarlas a la cama. Ignoro qué excusa iba a poner Laura para no acostarse conmigo esa noche. Yo no le di oportunidad de usarla. La llevé a comer, pedí vino blanco, la dejé hablar, hice 2 o 3 bromas inteligentes lo bastante sencillas como para que pudiera entenderlas, le compré una rosa y cuando volvimos a casa le pregunté si no le molestaba que me quedara un rato en mi estudio. Ustedes créanmelo, intriguen a la mujer, aunque sea la propia. No debo ocultar que soy un hombre lúcido y algo frío. Yo no quería castigar brutalmente a Laura, sino vengarme de ella y de su amante. Y esto, en términos generales, requería que Laura volviera a enamorarse de mí. Y sobre todo requería que a partir de allí comenzara a hacer comparaciones entre su marido y el evidente cretino mental que la había seducido. Que él era un cretino de inteligencia apenas rudimentaria no me hacía falta averiguarlo. Bastaba con deducir que debía ser mi antípoda. De todos modos, hice mis indagaciones. Investigué dónde se encontraban, con cuánta frecuencia, todas esas cosas. Se encontraban una vez por semana, los jueves. Ramallo es una ciudad chica. La casa en la que se veían, cerca del río, quedaba más o menos a 10 o 15 cuadras de cualquier parte. Es decir, a unos 2 o 3 minutos de auto desde el círculo de ajedrez. Enamorar a mi mujer no me impidió seguir analizando el ataque Max Lange y evitar cuidadosamente jugar 11 peón 4 caballo rey en mis partidas amistosas en el círculo, sobre todo con el ingeniero Gontran o cuando él estaba presente. Y esto exige una delicada explicación. A ver si alguien sospecha que este buen hombre era el amante de Laura. No. Gontran sencillamente debía jugar conmigo antes de fin de año, lunes y jueves, el match por el campeonato del círculo de ajedrez, y yo sabía que, por complejas razones ajedrecísticas y psicológicas que no hacen al caso, aceptaría entrar por lo menos una vez en el ataque Max Lange. Hay un momento de la partida en que casi todo ajedrecista se detiene a pensar mucho tiempo. El ingeniero Gontran era exactamente el tipo de jugador capaz de ponerse a meditar 50 minutos o 1 hora un determinado movimiento de apertura. Lo único que a mí me hacía falta eran esos minutos. Casi 1 hora de tiempo,
un jueves a la tarde, cualquiera de los 6 jueves en que yo llevaría las piezas blancas. Claro que esto exigía saber de antemano en qué jugada exacta se pondría a pensar. También exigía saber que justamente los jueves yo jugaría con blancas, cosa que al principio me alarmó, pero fue un problema mínimo. Conquistar a una mujer puede resultar más o menos complejo. La mayoría de las veces es cuestión de paciencia o de suerte, y en los demás casos basta con la estupidez. Ellas lo hacen todo. El problema es cuando hay que reconquistarla. No puedo detenerme a explicar los detalles mínimos de mis movimientos durante 3 meses. Debo decir que hice día a día y minuto a minuto todo lo que debía hacer. Veía crecer en Laura el descubrimiento de mí mismo y su culpa como una planta carnívora que la devoraba por dentro. Tal vez ella nunca dejó de quererme. Tal vez el hecho de acostarse con otro era una forma invertida de su amor por mí. Eso que llaman despecho. ¡Despecho! Nunca había pensado hasta hoy en la profunda verdad simbólica que encierran ciertas palabras. Me es suficiente pensar en esto, en lo que las palabras significan simbólicamente para no sentir el menor remordimiento por lo que hice. En el fondo de mi memoria sigue estando aquella carta y la palabra puta. Dispuse de casi 3 meses para reconquistar a Laura. Es un tiempo excesivo si se trata de enamorar a una desconocida. No es mucho si uno está hablando de una mujer que alguna vez lo quiso. Me conforta pensar que reconstruí en 3 meses lo que esta ciudad y sus ruinas habían casi demolido en años. Cuando se acercaba la fecha de la primera partida con el ingeniero Gontrán, tuve un poco de miedo. Pensé que si no me estaba excediendo en mi papel de marido seductor. Vi otro proyecto de carta. Laura ya no podía tolerar su dualidad afectiva y estaba por abandonar a aquel imbécil. Como satisfacción intelectual fue grande, algo parecido a probar la exactitud de una hipótesis matemática o la corrección de una variante. Emotivamente fue terrible. La mujer que yo había reconquistado era la mujer que su propio amante debía matar. El sentido de esta última frase lo explicaré después. El sorteo de los colores resultó un problema mínimo, ya lo dije. La primera partida se jugaría el lunes. Si Gontrán ganaba el sorteo, elegiría jugar esa primera partida con blancas, el 90% de los ajedrecistas lo hace. Si lo ganaba yo, me bastaría elegir las negras. Como fuera, los jueves yo llevaría las piezas blancas. Claro que Gontrán podría ganar el sorteo y elegir las negras, pero no lo tuve en cuenta. Un poco de azar no le hace mal a la lógica. El match era a 12 partidas. Eso me daba 6 jueves para iniciar el juego, con el peón de rey. 6 probabilidades de intentar el ataque Max Lange, o lo que es lo mismo, 6 posibilidades de que en la jugada 11 Gontrán pensara por lo menos 40 o 45 minutos su respuesta. La primera partida fue una Indovenoni. Naturalmente yo llevaba las negras. En la jugada 15 de esa primera partida hice un experimento de carácter extra ajedrecístico. Elegí casi sin pensar una variante poco usual y me puse de pie, como el que sabe perfectamente lo que ha hecho. Oí un murmullo a mi alrededor y vi que el ingeniero se arreglaba inquieto el cuello de la camisa. Todos los jugadores hacen cosas así. Ahora va a pensar, me dije, va a pensar bastante. A los 5 minutos abandoné la sala de juego, tomé un café en el bar, salí a la vereda, hasta hice una pequeña recorrida imaginaria en mi auto en dirección al río. 25 minutos más tarde volví a entrar en la sala de juego. Sucedía precisamente lo que había calculado. Gontrán no solo continuaba pensando, sino que ni él ni nadie había reparado en mi ausencia. Eso es exactamente un lugar donde se juega el ajedrez, la abstracción total de los cuerpos. Yo había desaparecido durante casi media hora y 20 personas hubieran jurado que estuve todo el tiempo allí jugando al ajedrez.
Contaba incluso con otro hecho a mi favor. Gontran podría haber jugado en mi ausencia sin preocuparse, ni mucho menos por avisarme. Nadie se hubiera preocupado en absoluto. El reloj de la mesa de ajedrez, el que marcaba mi tiempo, eso era yo. Podía haber ido al baño, podía haberme muerto mientras el reloj marchara. El orden abstracto del limpio mundo del ajedrez y sus leyes no se rompería. No sé si hace falta decir que este juego es bastante más hermoso que la vida. ¿Cómo te fue, amor?, preguntó Laura esa noche. Suspendimos. Tal vez pierda, salí bastante mal de la apertura. Comemos y te preparo café para que analices, dijo Laura. Mejor veamos una película. Pasé por el video y saqué Casablanca. Casablanca es una película ideal. Ingrid Bergman, desesperada y poco menos que aniquilada entre dos amores, era justo lo que le hacía falta a la conciencia de Laura. Lamenté un poco que el amante fuera Bogart. Debía hacer un gran esfuerzo para no identificarme con él. Menos mal que el marido también tiene lo suyo. En la parte de la Marsellesa pude notar de reojo que Laura lloraba con silenciosa desesperación. No está de más intercalar que aquella no era la primera película cuidadosamente elegida por mí en los últimos 3 meses. Mutilados que vuelven de la guerra a buscar a la infiel, artistas incomprendidos del tipo Canción Inolvidable, esposas que descubren en la última toma que su gris marido es el héroe justiciero, hasta una versión del ciclo artúrico en la que Lancelot era un notorio papanatas. Una noche no pude evitarlo, le pasé Luz de gas. Tampoco está mal dar un poco de miedo a veces. No analicé el final y perdí la suspendida. Las partidas suspendidas se jugaban martes y sábados. Vale decir, sucediera lo que sucediera, los jueves yo jugaría con blancas. Es curioso, siento que resulta mucho menos difícil explicar un asesinato y otras graves cuestiones relacionadas con la psicología del amor que explicar los ritos inocentes del ajedrez. Esto debe significar que todo hombre es un criminal en potencia, pero no cualquiera entiende este juego. El jueves jugué mi primer peón 4 rey. Gontran respondió en el acto con una defensa francesa. No me importó demasiado, lo único que ahora debía preocuparme era que Gontran padeciera mucho. Debía obligarlo a intentar un peón rey en alguno de los próximos jueves. Cosa notable, en la jugada 12 jugué un ataque Keres. Fui yo quien pensó 62 minutos. Cuando jugué me di cuenta de que Gontran se había levantado de la mesa en algún momento. 62 minutos. Cuando el ingeniero reapareció en mi mundo, podía venir de matar a toda su familia y yo hubiera jurado que no había abandonado su silla. Era otra buena comprobación, pero no me distrajo. Puse toda mi concentración en la partida hasta que conseguí una posición tan favorable que se podía ganar a ciegas. En este momento ofrecí tablas. Hubo un murmullo. Gontran aceptó. Yo aduje más tarde que me dolía la cabeza y que temía arruinar la partida. Había conseguido 2 cosas: seguir un punto atrás y hacer que mi rival desconfiara de su defensa francesa. Esto le daría ánimos para arriesgarse. Por fin, entrar en el Max Lange. El lunes volvió a jugar peón dama y yo no insistí con la Indovenoni. Esto significaba: no hay ninguna razón, mi querido ingeniero, para probar variantes inseguras. Carezcamos de orgullo. Intentemos nuevas aperturas. Significaba: si yo no insisto, usted está libre para hacer lo mismo. Tablas. El miércoles me anunciaron que Gontran estaba enfermo y que pedía aplazamiento hasta el lunes siguiente. Esto es muy común en ajedrez, solo que en mi caso significaba un desastre. Los colores se habían invertido. Los lunes yo jugaría con blancas. El lunes me enfermé yo y las cosas volvieron a la normalidad. Cuando llevábamos 7 partidas, siempre con un punto atrás,
supe que por fin ese era el día. Jugué peón 4 rey. Al anotar en la planilla sus respuestas me temblaron la mano. Peón 4 rey. Jugué mi caballo de rey y él su caballo de dama. Jugué mi alfil y él pensó 5 minutos. Jugó su alfil. Todo iba bastante bien. Esto es lo que se llama un gioco piano. Digo bastante bien porque en ajedrez nunca se está seguro de nada. Desde esta posición podíamos entrar en el ataque Max Lange, ¿o no? Pensé varios minutos y enroqué. Sin pensar jugó su caballo rey. Yo adelanté mi peón dama. Casi estábamos en el Max Lange. Solo era necesario que él tomara ese peón con su peón. Yo avanzaba mi peón a 5 reyes. Y él jugara su peón dama. Las 4 jugadas siguientes eran casi inevitables. Sucedió exactamente así. Escrito lleva 10 líneas. En términos ajedrecísticos, para llegar a esta posición debieron descartarse cientos, miles de posibilidades. Estaba pensando en esto cuando me tocó hacer la jugada 11. Yo había preparado todo para este momento como si fuera fatal que ocurriera, pero no tenía nada de fatal. Que Laura fuera a morir dentro de unos minutos era casi irracional. Mi odio la mataba, no mi inteligencia. Sé que en este momento Laura estuvo por salvar su vida. Jugué mi peón de caballo rey a la 4ª casilla, no porque quisiera matarla, sino porque, aún pienso, que esa era la mejor jugada en semejante posición. Casi con tristeza me puse de pie. No me detuve a verificar si Goltrán esperaba o no esa jugada. Unos minutos después, había llegado a la casa junto al río. Dejé el auto en el lugar previsto, recogí de mi baúl el maletín y caminé hasta la casa. Los oí discutir. Golpeé. Hubo un brusco silencio. Cuando él preguntó ¿quién es?, yo dije sencillamente «el marido». En un caso así, un hombre siempre abre. ¿Qué otra cosa puede hacer? Entré. «Vos», le dije a Laura, «te encerrás en el dormitorio y esperás». Cuando él y yo quedamos solos, abrí el maletín. El revólver que saqué de ahí era quizá un poco desmedido, pero yo necesitaba que las cosas fueran rápidas y elocuentes. No sé si ustedes han visto un Magnum en realidad. Se lo puse en el cuenco de la oreja y le pedí que se relajara. No vine a matarlo, así que ponga atención, no me interrumpa y apele a toda su lucidez. Si la palabra no es excesiva. No vine a matar a nadie a menos que usted me obligue. Escúcheme sin pestañear porque no voy a repetir una sola palabra que diga. En ese maletín tengo otro revólver, más discreto que este, con una sola bala. Usted va a entrar conmigo en el dormitorio y con ese revólver va a matar a Laura. No abra la boca ni mueva un dedo. A un abuelo mío se le escapó un tiro con un revólver de este calibre y le acertó a un vecino. Por el agujero podían verse las constelaciones. Usted mismo, excelente joven, va a matar a mi mujer. ¿No bien la mate? Yo lo dejo irse tranquilamente a donde guste. Supongamos que usted es un romántico, supongamos que por amor a ella se niega. Ella se muere igual. No digo a la larga como usted y como yo. Digo que si usted se niega la mato yo mismo. Con el agravante de que además lo mato a usted. A usted con el revólver más chico. Como si hubiera sido ella. Y a ella con este lanzatorpedos. Observará que llevo guantes. Desordeno un poco la casa, distribuyo la armería y me voy. Viene la policía y dice, muy común, pelea de amantes. Como en Duelo al Sol con Gregory Peck y Jennifer Jones. Muchas alternativas no tiene, así que vaya juntando coraje y recupere el pulso. Dele justo y no me la haga sufrir. Le aconsejo el corazón, su lugar más vulnerable. El revolvito tiene una sola bala, ya se lo dije. No puedo correr el riesgo de que usted la mate y después, medio enloquecido, quiera balearme a mí. Cállese. Le leo en los ojos la pregunta. ¿Qué garantía tiene de que pese a todo, yo no me enoje y lo mate lo mismo? Ninguna garantía, pero tampoco tiene elección. Confórmese con mi palabra.
No sé si habrá oído que el hombre mata siempre lo que ama. Yo a usted lo detesto, y por lo tanto quiero saber durante mucho tiempo que está vivo. Perseguido por toda la policía de la provincia, pero vivo. Escondido en algún pajonal de las islas, o viajando de noche en trenes de carga, pero vivo. A ella la amamos usted y yo. Es ella quien los dos debemos matar. Usted es el ejecutor, yo el asesino. Todo está en orden. Vaya, vaya, mijito. La escritura es rara. Escritas las cosas parecen siempre más cortas o más largas. Este pequeño monólogo, según mis cálculos previos, debió durar 2 minutos y medio, pongamos 3, agregando la historia del magnum del abuelo y alguna otra inspiración del momento. No soy propenso a los efectos poéticos, digamos simplemente que la mató. Laura, me parece, al vernos entrar en el dormitorio pensó que íbamos a conversar. Yo contaba con algo que efectivamente ocurrió. Una mujer en esos casos evita mirar a su amante y solo trata de adivinar cómo reaccionará su marido. Yo entré detrás de él, con el magnum a su espalda, a la altura del llamado hueso dulce. Ella misma, mirándome por encima del hombro de él, se acercó hacia nosotros. Él metió la mano en el bolsillo. Ella no se dio cuenta de nada ni creo que haya sentido nada. «Puedo perder 3 o 4 minutos más», le dije a él cuando volvimos a la sala. «Supongo que no imaginará ir con una historia como esta a la policía. Nadie le va a creer. Lo que le aconsejo es irse de este pueblo lo más rápido posible. Le voy a decir cuánto tiempo tiene para organizar su vida. Digamos que es libre hasta esta madrugada, cuando yo, bastante preocupado, llame a la comisaría para denunciar que mi esposa no ha vuelto. El resto imagíneselo. Un oficial que llega y me pregunta, algo confuso, si mi mujer, no tendría alguna relación equívoca con alguien. Yo, que no entiendo, y cuando entiendo me indigno. Ellos que revisan el cuarto de Laura y encuentran borradores de cartas, tal vez cartas a usted mismo. Mañana pasado un revólver con sus huellas, las de usted, que aparece en algún lugar oculto, pero no inaccesible. Espere, quiero decirle algo. Un tipo capaz de matar a una mujer como Laura del modo en que lo hizo usted es un perfecto hijo de puta. Váyase antes de que le pegue un tiro y lo arruine todo. Se fue. Yo también. Contral en el círculo seguía pensando. Habían pasado 37 minutos. Contral pensó 10 minutos más y jugó la peor. Tomó el peón de 6 alfil con la dama. Y yo, sin sentarme siquiera, moví el caballo a 5 dama y cuando él se retiró a 1 dama sacrifiqué mi torre. La partida no tiene gran importancia teórica porque, como suele ocurrir en estos casos, el ingeniero, al ir poniéndose nervioso, comenzó a ver fantasmas y jugó las peores. En la jugada 35 detuvo el reloj, me dio la mano con disgusto, no sin decir: «Esa variante no puede ser correcta. Podemos intentarla alguna otra vez», dije yo. A las 3 de la mañana llamé a la policía. No hay mucho que agregar, salvo quizás que Goldtrán no volvió a entrar en el Max Lange, que el match terminó empatado y el título quedó en sus manos por ser él quien lo defendía. De todos modos, ya no juego al ajedrez. A veces, por la noche, me distraigo un poco analizando las consecuencias de la retirada de la dama a 3 caballos, que me parece lo mejor para las negras.